En el vídeo anterior vimos los distintos tipos de naciones basándonos en la sistematización que hizo Gustavo Bueno y que recoge Pedro Insua en su libro Cuando España echó a andar. Estamos buscando el origen de España y estamos buscando cuál es nuestra identidad. Si estás viendo este vídeo y no has visto el vídeo anterior, es necesario que veas el vídeo anterior, porque sin manejar estos criterios, los criterios de nación, de los distintos tipos de nación que existen, te vas a hacer un lío con lo que voy a explicar ahora. Así que ve el vídeo anterior, entiende bien las bases, los conceptos, y ahora ya empezamos con este vídeo. En este vídeo voy a exponer lo que recoge Pedro Insua en su libro. Me parece muy certero y es las distintas concepciones que se tiene actualmente de España. La concepción que se tiene de España es muy variada y va desde la utilización de un extremo ideológico a otro. En primer lugar, hay que decir que el concepto de nación, como dije en el vídeo anterior, no es un concepto unívoco, sino que es un concepto análogo. Esto es fundamental porque la historiografía, los historiadores, cuando revisen los documentos, pueden observar que se habla de nación. Pero si se tiene esa concepción de manera unívoca, se confunde la nación histórica o envolvente, la nación étnica, la nación política. Entonces es necesario entender los distintos tipos de nación. Primero voy a adelantar la tesis de Pedro Insua. Es la idea de imperio la que, como construcción política y cuya acción secular, va a hacer que nazca España como nación envolvente o histórica. Recordemos que la nación envolvente o histórica basa su soberanía en las empresas individuales de los príncipes o monarcas, y no lo que sí pasa en la nación política, cuya soberanía está en la propia nación. ¿No habéis entendido la idea de Pedro Insua de que España nace como imperio y que a raíz de ahí, como se puede entender luego, la integración de esas naciones étnicas que se integran, gallegos, vascos, cántabros, catalanes, se van integrando, formándose la nación envolvente o histórica española, pero tiene detrás esa acción política. En este punto es necesario precisar la diferencia que tiene en los individuos el Estado y la nación. El Estado, el poder político, que basado en la idea de Aristóteles de que unos gobiernan y otros obedecen, tiene un efecto, la política tiene un efecto oblicuo sobre las generaciones, sobre la nación. La nación implica generación. Están las familias que con sucesivas generaciones van conformando la nación. Y la política, el Estado, ejerce una influencia, pero es una influencia oblicua, no recta. Por eso, la sociedad, como dije en el vídeo anterior, la sociedad que nosotros ahora mismo políticamente somos heredera, es la que proviene del siglo XIX de las Cortes de Cádiz. Instituciones, provincias, unificación del código legislativo, comercial, penal, civil, penal, etc. La generación con las familias, con ese connubium, esos lazos de sangre, se van sucediendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mi abuelo, mi
padres, yo, me van legando una lengua, unas costumbres, una cultura que se llama. Y lo que sobrevive de generaciones, de cuando se va yendo generacionalmente hacia atrás, es, según Pedro, la lengua y el patrimonio, sobre todo. Por ejemplo, somos deudores políticamente de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, en la batalla de Lepanto, siglo XVI, somos herederos de la lengua castellana, pero ya no de la sociedad. Otra religiosidad, otra moneda, otras instituciones. Con este ejemplo se entiende muy bien la diferencia de la herencia institucional del siglo XIX, la herencia institucional y de orden legislativo, jurídico, etcétera, que no existe de la época del siglo XVI. Por tanto, la nación histórica española envolvente, esas naciones étnicas, Cataluña, País Vasco, etcétera, ya están integradas en España. Ahora vamos a ir con los que para Pedro Insua son los errores historiográficos. Si se habla de origen de España, la mayoría de personas puede pensar que España nace en Covadonga, en la batalla del 722. Otra de las concepciones es la que se produce en el siglo XV con el matrimonio de los reyes católicos, confundiendo el concepto de nación de nuevo, porque ahí lo que se da es una nación envolvente o histórica. La soberanía está en esos reyes católicos, no está la nación. Por otro lado, también hay de los que piensan que España echa a andar, el origen de España, en el reino visigodo de Toledo. Se basan en la Laudato Hispaniae de Isidoro de Sevilla, porque se habla de nación. De nuevo el error de concebir la nación como concepto unívoco. La nación, en ese documento de Isidoro, se habla de nación goda, no de nación española. Otra concepción que se tiene del origen de España es la de que empieza en las Cortes de Cádiz. De nuevo, se está hablando en este caso de nación política. Vemos como al tener un concepto unívoco de nación, baila. Uno habla de nación histórica, otro habla de nación política y así. Con esta sistematización que hace Gustavo Bueno, pues Pedro Insua expone estos para él errores. ¿Cuáles son los errores que señala? Si se piensa que España empieza echa a andar, su origen es con Pelayo, con la victoria en la batalla de Covadonga, el trasfondo ideológico que suele haber ahí es un providencialismo, es una postura teológica. ¿Por qué? Porque las fuentes en las que se basan los historiadores para que ahí empiece España, se habla desde una posición religiosa, desde una posición metafísica. Esa posición providencialista señala que en la batalla de Guadalete, 11 años antes, en el 711, España, en su misión salvífica, religiosa, teológica, metafísica, el rey Don Rodrigo, debido a sus pecados, pierde España. Y 11 años después, en esa misión salvífica, se vuelve a recuperar ese espíritu cristiano, la llama del cristianismo sigue viva, viendo en Pelayo esa sucesión del cristianismo. En las fuentes se habla de los musulmanes como caldeos, un lenguaje salvífico. Entonces, claro, aquí podemos hablar siempre de que la historia es una ciencia, por tanto, se debe estar basado los argumentos en la razón. Si se piensa en un providencialismo, en una especie de destino manifiesto, como piensan los americanos, de la nación, se piensa que la providencia divina está ahí con Pelayo, ayudando a restaurar el cristianismo, se incurre en una posición ahistórica, incluso antihistórica. Sin embargo, la creencia de que esos sujetos tenían de Dios o de esa providencia sí es histórica. ¿Por qué? Porque el sujeto operatorio, en este caso, por ejemplo, Pelayo, con esa creencia en Dios y en que le está ayudando la providencia divina, la Virgen, lo que sea, sí es histórico.
porque esa creencia a ese sujeto operatorio le lleva a moverse. Sin embargo, que Dios, la providencia, esté ahí, eso ya no, eso no se puede tener en cuenta. Para la historia, para lo que nos compete. Bien, esto hay que entenderlo bien, porque si no, nos podemos ir a una discusión teológica. En línea con esta postura metafísica, tenemos la postura de Sánchez Albornoz, historiador de España como nación terrígena, basado, según Pedro Insua, en el mito de los terrígenos de Platón. Es decir, esta concepción de Sánchez Albornoz es que España es eterna, in illo tempore. Está ese Homo Hispanus que van pasando por encima capas de historia, los godos, musulmanes, etcétera, pero hay una esencia, un carácter que lo da la geografía, la Tierra, subespecie eternitatis. Eso también es metafísico. También está detrás esa idea de destino manifiesto, de un providencialismo de alguna manera. Otra idea es la que podemos llamar la de el interruptor constitucional. Con la Constitución de 1812, la Corte de Cádiz, se da un interruptor y empieza la nación española. Ahí está el origen. Todo se queda un poco cojo porque no tiene en cuenta todo ese bagaje histórico que hay detrás. Y sobre todo porque no tiene en cuenta el concepto de nación y las acepciones que estamos manejando aquí. Esta línea más contemporánea, podemos decir, podemos situar a Álvarez Junco y en su libro Mater Dolorosa. Aquí este autor defiende esa línea que ideológicamente podemos decir que es de la izquierda woke, de la izquierda que defiende la izquierda postmoderna, y es que España no existe, es la tesis negacionista. Esta es la más común en ciertos ámbitos de universidades. ¿Por qué? Porque hay profesores y hay historiadores que se dejan llevar por la ideología en el campo de la historia, no separan. Entonces, al no separar, se ideologizan para justificar sus posicionamientos políticos, utilizan la historia. Entonces, niegan a España de la siguiente manera. Dicen que España es una conspiración entre el rey, el noble y el altar, y la iglesia. Esa conspiración, ellos dicen que España es un producto artificioso que se ha construido políticamente por ese grupo para justificar su nacionalcatolicismo. Veamos como por un lado tenemos la ideología, que se puede decir, una derecha conservadora, en la que quiere justificar el cristianismo realmente, esa misión salvífica cristiana, y por otro lado los que quieren justificarse porque les interesa eso, ir en contra de esa derecha y en ese juego político utilizar la historia. Hemos dicho aquí que hay que buscar la verdad histórica, separándonos de nuestra ideología. Esta posición negacionista de España tiene detrás también, latiendo, el fundamentalismo democrático que está representado también, en este caso lo recoge Pedro Insua, por Alba Rico. Alba Rico dice que las independencias de Cataluña, de esos nacionalismos fragmentarios, no se puede dar. ¿Por qué? Porque España no existe, no se ha constituido democráticamente, ocurriendo en anacronismos y exponiendo esa tesis negacionista de que España es ese producto artificioso, es una carcasa, no existe. Esto pide el principio. Al reconocer esas naciones étnicas, Cataluña, etcétera, ellas sí están constituidas democráticamente, pide el principio de ese fundamentalismo democrático en el que cae mucha gente. Esta idea de España como imperio que con su acción secular va a formar la nación
histórica o envolvente la va a desarrollar Pedro Insua y la vamos a exponer aquí en los sucesivos vídeos.